Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver cómo se calcula la media a partir de los datos que se nos dan en una tabla o en una gráfica de frecuencias. Empecemos por recordar que la media es el número que sale al sumar todos nuestros números y dividirlo entre la cantidad de números que nos dan. La fórmula para calcular la media es el siguiente. La media es igual al número 1 más el número 2 más el número 3 y así hasta el número n, dividido esta suma entre el número o la cantidad de números que nos dan. Por ejemplo, para calcular la media de los números 4, 8, 9, 7, 4 y 10, lo que vamos a hacer es sumar todos estos números. Y a esta suma lo tenemos que dividir entre la cantidad de números que tenemos. En este caso tenemos un conjunto de 6 números, por lo tanto dividimos la suma entre 6. Si sumamos todos los números de arriba, nos va a dar un total de 42 que dividido entre 6 da una media de 7. ¿Qué sucede en los casos donde nos piden calcular la media a partir de una gráfica de frecuencias? En este caso hay que ver cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, el número 12 se repite una vez, el 14 se repite 2 veces, el número 15 se repite 4 veces y así sucesivamente. Entonces vamos a anotar, el 12 aparece una vez, el 14 2 veces, el 15 4 veces, el 16 3 veces y el 17 5 veces. En total tenemos 15 datos. Ahora vamos a sumar todos estos datos. La media va a ser entonces 12 más 2 veces 14 más 4 veces 15 más 3 veces 16 más 5 veces 17. Dividido todo esto entre la cantidad de números que, como habíamos dicho, tenemos 15. Si sumamos todos los números de arriba, vamos a obtener un total de 233 que dividido entre 15 nos da una media de 15.53. Similarmente, si los datos se nos presentan en una tabla de frecuencias, hay que ver cuántas veces aparece cada número. En la tabla, el número 5 aparece 3 veces, el número 6 aparece 7 veces, el número 7 aparece 4 veces y el número 8 2 veces. Por lo tanto, vamos a extraer nuestros datos de la siguiente manera y entonces para calcular la media lo que vamos a hacer es sumar todos nuestros números. Sumamos 3 veces 5 más 7 veces 6 más 4 veces 7 más 2 veces 8. Y si contamos todos el conjunto de números que tenemos, van a ver que tenemos un total de 16 números. Por lo tanto, la suma de arriba hay que dividirlo entre 16. Sumando todos los números de arriba nos da un total de 101 que dividido entre 16 nos da una media de 6.3125. Ahora, la técnica que acabamos de ver de extraer los números y sumarlos uno por uno funciona muy bien cuando el número de repeticiones de cada dato es pequeño. Pero cuando el número de repeticiones de cada dato empieza a ser grande, por ejemplo, en esta gráfica donde el número 6 aparece 23 veces, el número 7 aparece 54 veces y así sucesivamente, es más complicado porque consume mucho tiempo. En este tipo de casos funciona la siguiente fórmula. La media, en este caso, podemos calcularlo de la siguiente forma. El dato 1 por el número de veces que aparece, más el dato 2 por el número de veces que aparece, más el dato 3 por el número de veces que aparece, y así hasta el dato número n multiplicado por el número de veces que aparece. A esta suma hay que dividirlo entre el total de datos que tenemos, que se calcula sumando el número de veces que aparece el dato 1 más el número de veces que aparece el dato 2, y así hasta el número de veces que aparece el dato n. Por ejemplo, el número 6 aparece 23 veces, entonces la fórmula nos queda 6 por 23, luego el número 7 aparece 54 veces, por lo tanto en lugar de sumar 7 más 7 más 7 más 7 más 7 54 veces, es más sencillo multiplicar 7 por 54, luego el número 8 aparece 15 veces, por lo tanto 8 por 15 y por último el número 9 que aparece 32 veces, por lo tanto queda 9 por 32. Si queremos saber entonces cuántos datos tenemos en total, podemos sumar solo el número de repeticiones. En este caso, el primer número aparece 23 veces, el segundo número aparece 54 veces, el número 8 aparece 15 veces y el número 9 aparece 32 veces. Vamos a resolver esto. Entonces 6 por 23 nos da 138, luego 7 por 54 nos da 378, 8 por 15 nos sale 120 y finalmente 9 por 32 nos sale 288. Mientras que en la parte de abajo 23 más 54 más 15 más 32 nos da un total de 124. Resolvemos la suma de arriba, 138 más 378 más 120 más 288 y eso nos da un total de 924
que dividido entre 124 nos da una media de 7.45. Lo mismo sucede con una tabla de frecuencias cuando el número de repeticiones es muy grande. En lugar de, digamos, sumar 5 más 5 más 5 más 5 13 veces, podemos multiplicar simplemente 5 por 13. Y en lugar de sumar 6 17 veces, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 17 veces, es más sencillo multiplicar 6 por 17. Entonces podemos utilizar esta fórmula que nos queda de la siguiente forma. El primer dato, que es 5, se repite 13 veces, por lo tanto queda 5 por 13. Luego el siguiente número se repite 17 veces, queda 6 por 17, más 7 por 24, más 8 por 52. Y el total de números que tenemos lo podemos calcular sumando el número de repeticiones o la frecuencia. En este caso 13 más 17 más 24 más 52. Y vamos a resolver estas operaciones. 5 por 13 es 65, luego 6 por 17 es 102, 7 por 24 nos va a dar 168 y 8 por 52 es 416. En la parte de abajo 13 más 17 más 24 más 52 nos da un total de 106. Ahora, sumando todos los números de arriba, 65 más 102 más 168 más 416 nos sale un total de 751, que dividido entre 106 nos da una media de 7.085. Entonces, de esta forma pueden calcular la media a partir de una tabla o de una gráfica de frecuencias de manera bastante sencilla.